interesado en el tema sobre neuropsicología, con especialidades y con oncología, y vamos a entrevistar al profesor José Méndez Venegas de la Facultad de Psicología. Y bueno, profesor, ¿qué habilidades o competencias necesita usted para el trabajo que realiza y qué trabajo realiza usted? Bueno, yo trabajo en una área que es una combinación entre lo que es psicología clínica y neurobiología. Atendemos específicamente a niños con enfermedades crónicas, en particular cáncer, y tenemos, por las características de la población, una muy buena cantidad de niños con tumores cerebrales o con efectos secundarios del sistema nervioso por lo que es el tratamiento oncológico, que es radioterapia y quimioterapia. Entonces eso es prácticamente la actividad que realizamos, es evaluación y atención a los pacientes y a la familia con respecto a su enfermedad. Y eso es lo que constituye la psicooncología. Sobre las competencias para realizar este trabajo, ¿qué me puede decir? Ok, lo que llamamos la formación académica, habilidades y competencias es desarrollar una serie de conocimientos y estrategias de trabajo como herramientas con las que cuenta el psicólogo. El uso del conocimiento de la neurobiología y de la psicofisiología en las áreas de la salud es básico, y más en este tipo de trabajo. Cuando un niño tiene un tumor, hay que saber en qué área del cerebro está ubicado, qué efectos puede provocar y tratar de conocerlo antes y después del tratamiento, porque vamos a tener secuelas de ese tratamiento. Si normalmente estos niños se curan, la gente a veces piensa que el cáncer es mortal y eso es falso. En la actualidad los niños se curan entre el 80 y el 90% de los casos, pero los efectos secundarios a largo plazo son muy feos, porque el niño va a tener, por ejemplo, una pérdida de habilidades de lenguaje, de la atención, de la memoria, del aprendizaje de las matemáticas. Entonces aquí es donde la neuropsicología nos sirve mucho para evaluar este tipo de funciones. Ahora, un alumno debe tener competencia y habilidad en el conocimiento, en el uso de herramientas como es la electrofisiología, la neuroimagen, la evaluación neuropsicológica, para poder determinar qué tipo de problemas tiene un sujeto, un paciente en este caso. Y lo más importante no es solamente determinarlo, sino luego explicarle a los padres cómo se va a rehabilitar y cómo va a vivir el resto de su vida. Porque si se cura, va a vivir normal. Pero ¿cómo va a vivir? ¿Y a dónde lo vamos a mandar a la escuela, por ejemplo? ¿A qué tipo de escuela? ¿O qué tipo de problemas de aprendizaje va a tener? Y eso es bien importante. ¿Y esas habilidades cómo las adquiere? Esas habilidades, en la formación básica de la licenciatura, por ejemplo, todo lo que es el área de psicobiología, neurobiología CAPRA se llama, o al área de neurociencias, y en la práctica. Algo importantísimo es la práctica. Y creo que ustedes lo pueden adquirir en el servicio social y en las prácticas profesionales, una vez que lleguen al área de conocimiento que definen ustedes. Y bueno, la licenciatura nos da como que la base, pero luego que es una maestría o un entrenamiento especial, porque esto no se hace después de la licenciatura. Es un posgrado que hay que tener. ¿Y si existe como tal ese posgrado? Aquí en la facultad tenemos la maestría en medicina conductual, que el último año de la maestría lo puedes hacer de psicooncología en el Instituto Nacional de Cancerología y que ve adultos. Y yo espero que en un año yo pueda tener el área de psicooncología pediátrica, que es diferente. Y estoy haciendo ya el programa y yo espero que en un año más ya lo pueda abrir para recibir alumnos, tanto médicos como psicólogos. Se plantea mucho la idea de que lo que se enseña en las materias es totalmente diferente a lo que hay en la realidad. Bueno, o sea, sí brindan las bases, pero pues lo que nos enfrentamos como afuera es muy diferente. ¿Cómo ve usted este proceso? No es diferente, lo que pasa es que lo que es diferente es leerlo en un libro o verlo en una práctica a vivirlo con un paciente de verdad. Eso es la diferencia.
Y obviamente, como parte de nuestra práctica en la formación de licenciatura, no tenemos esa práctica, ¿no? No sé, por ejemplo, llevamos prácticas de psicobiología y lo que hacemos en las prácticas es pues algo que nos entretenemos aquí un poco, ¿no? Y hacemos como que el juego de una práctica y luego lo buscamos en bibliografía internacional y tratamos de entender el proceso. Pero eso no es lo mismo que estar con un paciente de verdad. Pero esas bases sí te sirven para cuando te enfrentes al paciente y sobre todo yo creo que lo ideal sería estar desde el cuarto semestre en la práctica, no hasta el séptimo semestre, hasta el octavo, que a veces es como se tiene. Y por ejemplo, ¿no tiene alguna sugerencia de cómo podríamos conseguir esa práctica ahorita desde cuarto semestre? La verdad no lo sé, pero creo que esto tendría que ver con la estructura del programa, en el que alumnos como ustedes pudieran asistir, cuando menos como observadores, a los hospitales donde hay ese tipo de trabajo. Lo que hace falta para la formación lineal del psicólogo a nivel licenciatura es que ustedes puedan elegir su área y irse a un ambiente de verdad, a una escuela, a una guardería, a una empresa o a una clínica o un hospital. Y obviamente si ustedes distribuyen dentro del área de formación, esto lo que hace falta es que la facultad o la universidad tenga convenios con las instituciones para que los puedan recibir. Como lo hace un médico, por ejemplo, un médico creo que a partir del tercer o cuarto semestre se va al hospital. Sí, nosotros no tenemos eso. Todavía nos falta dentro de una formación clínica o práctica irnos a las áreas de trabajo real. O sea, si alguien va a ser laboral, pues se va a una empresa, ¿no? Nos podemos saber y hacer una práctica real con selección de personal, con cursos de capacitación. Si vas a ser de psicólogo educativo, irte a una escuela, ¿no? Ver la realidad del método de enseñanza, la práctica real, eso se hace falta. Y si vamos a trabajar en un hospital, pues hay muchas áreas. Está la parte de la psiquiatría, que te vas a un hospital psiquiátrico, o la parte del área de salud, que sería irse a un hospital como un hospital general o un hospital de especialidad. Y dentro de los hospitales de especialidad están varios, está cardiología, nutrición, cancerología, pediatría, neurología, y ese es un área de trabajo muy interesante. Pero eso nos hace falta, dentro de la formación de ustedes, irse a ese campo de trabajo. Yo creo que algún día lo vamos a lograr, a nivel directivo, a nivel de dirección, inclusive de rectoría, para poder establecer los convenios que existen, pero hay que darles un ajuste para que funcionen. O sea que todas esas habilidades que adquirió, no todas fueron en licenciatura, No. gran parte de ellas fue en la práctica. Sí, la licenciatura me dio el conocimiento básico, pero la práctica me dio la competencia y la habilidad para poderlo hacer. Ahí se desarrolló más. Y bueno, ya con la maestría pues tienes más conocimiento todavía, ¿no? Cambiando de tema, ¿cómo es que decidió especializarse en psico-oncología? ¿Era algo que le gustaba o en lo que sintió que era bueno? Fue accidente. Accidente. Un accidente porque yo quería estudiar. Yo dentro de muchos años me dediqué al estudio del dolor con un tema muy personal de interés, la psicofisiología del dolor. Y en alguna ocasión mi maestro, que me enseñó psico-oncología, dio una conferencia de dolor y fui y lo busqué, le dije quiero estar con usted, me dijo ya no hay espacio y se cerró, pero hay un programa de psico-oncología. Yo dije, ¿y eso qué es? Entonces me dijo, bueno, pues es la atención del paciente con cáncer y a su familia, y me mostró el proyecto, me mostró todo y me gustó y me quedé. Fueron 3 años de formación, hice una residencia médica de 3 años para hacer psico-oncología. Entonces pues ahí fue práctica diaria con pacientes de verdad y con clases todos los días y con actividades constantes. Y ahí esas son competencias, porque entras en competencia con la habilidad y el conocimiento de un médico, de un cirujano, de una enfermera, de un trabajador social, y entonces tu habilidad y tu conocimiento se comparte con todos y aprendes mucho. Pero eso solamente en el ambiente de verdad, ¿no? ¿Y le fue muy difícil, como usted dice, esa transición de leer un libro a la práctica y aprender de eso? Sí, es complicado porque tú lees el libro y viene la imagen de, no sé, las estructuras nerviosas, y de repente te encuentras al paciente y ves la clínica y ves la imagen y te preguntan y tú dices,
en algún lado lo leí, ¿no? Entonces vuelves a leer y lo relacionas y aprendes mucho. Esa es parte del trabajo práctico. Ustedes llevan una materia que se llama transdisciplina, ¿verdad? Que creo que es medio aburrida, pero el trabajo es transdisciplinario. Ya cuando lo haces en la práctica es cuando dices, esto tiene sentido. No solamente el verlo como un modelo filosófico o un modelo de metodología de trabajo, sino como algo real, que se aplica. Esa es la gran diferencia. Y en la actualidad, bueno, antes hablamos de multidisciplinarios, luego de interdisciplinario, luego de transdisciplinario, ¿no? Porque eso es trabajar con un grupo. Y tu conocimiento como profesional de la psicología se comparte con otras áreas, ¿no? ¿Qué más? Ya, y que me siguen hablando preguntas. Más una cosa, profesor. Usted trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología, ¿no? No, ahí me formé. Ahí hice los 3 años de formación, aparte de la maestría de medicina conductual o de psicología de la salud, que se llamaba en aquella época. Y trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría. Soy el responsable del área de psico-oncología pediátrica. Entonces ahí tenemos un programa de servicio social en la facultad de ahí, tenemos prácticas profesionales, tenemos proyectos de investigación para su tesis. En este momento tengo un proyecto de tesis de una chica de licenciatura y un proyecto de investigación para una tesis de doctorado de aquí de la facultad. Entonces la chica de doctorado ya va a estar conmigo 3 años y ahorita ya lleva 2, no le falta un año para terminar. Y su tesis es para obtener el doctorado en psicología. Entonces hay campo de trabajo mucho y hace falta gente, ¿no? Porque el cáncer es la segunda causa de muerte en los niños. Y hay muchos factores psicológicos, sociales, conductuales y muchos efectos secundarios en los niños. De todas las habilidades que adquirió en la facultad, ¿cuál considera usted que ha sido la más importante? La más importante, yo creo que fue la de la interacción con los compañeros, con los profesores. El tener el gusto por un tema es algo personal y tú lo haces y lo eliges y lo lees. Pero compartir el conocimiento con otros profesionales empieza con ustedes mismos. Cuando ustedes se reúnen y platican sobre esto y buscan información y leen más, le van a encontrar un sentido a lo que están aprendiendo. Porque a veces leemos un texto y dices, qué aburrido, ¿no? O agarras un libro de fisiología, el Carson, por ejemplo, y dices, híjoles, está horrible esto, ¿no? ¿Para qué sirve? Como muchas veces me lo han dicho, yo para qué hijo sabe esto, ¿no? Cuando te vas a la clínica, dices, ahora sé para qué sirve. Creo que las bases que da la facultad son muy buenas, solamente que de repente o somos muy flojos y muy desordenados en la estructura de estudio, o el profesor no tiene la suficiente motivación que comparte con ustedes para que puedan interesarse en los temas en particular. Y bueno, esa es la labor de los profesores, motivarlos a que sean mejores que uno, ¿no? A que se metan a hacer cosas que nosotros no hacemos, para que puedan aprender a ser buenos profesionales. Y la psicología en el campo de la salud es un tema que no se ha explotado, es un tema virgen. Ustedes van a ser, como se los digo, van a ser los psicólogos del siglo XXI, porque el problema de salud es la salud mental, física y social. Y los psicólogos trabajan en todo ese ámbito y pueden hacer muchas cosas más a partir de lo que es el fortalecimiento del conocimiento del sistema nervioso central, la conducta, las emociones y la sociedad. Cuando unimos todo eso, se encuentra la razón del por qué y para qué se estudia este tipo de carrera. Y entonces las materias que usted tomó en la facultad, como fueron de clínica y de... Sí, el programa que yo llevé fue el anterior, el 71, ¿no? Ustedes ya son de la nueva generación. Yo mezclé materias de clínica, de experimental y de fisiología. Una embarrada entre la investigación, la clínica y la fisiología. Y
y pues curiosamente por mi interés personal ya no lo quiero yo hacer afuera.